siempre hubo una necesidad. Y al ver la necesidad, había que crear la solución. Realmente estamos, como digo yo, como perros sin dueño. Hubo harta guerra, harta guerra. Cuántos combates, ya había muchos muertos. Siempre hubieron más ejecuciones, hubo más muertos. Ya estaba la guerra total. Los conflictos acaban, destruyen y se convierten hasta en ruina. Matar, 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 y uno pensando en que la vida es muy amable y sencilla para vivirla, amarla, quererla. Uno tiene que tener talento para las situaciones duras, porque hay gozosos y hay dolorosos. Pero aquí vamos, gracias a Dios. Logramos salir adelante con esfuerzo, con ahínco y con mucho amor hacia la vida. Y eso, la lucha ha sido constante. Nosotros los campesinos amamos mucho la tierra. Y usted ama la tierra y entonces usted comienza a darle el valor agregado a la vida. Es a cuidar la vida, a vivir la vida. Entonces uno se encariña mucho de eso. Entonces, Dios sabroso. Que son experiencias muy bonitas para uno también comentarle a sus amigos, compartir esa experiencia. Yo sé que eso nos hace hacer grande a toda la sociedad campesina. Eso es buen lente, Bueno, y ahora está desminado. Sí, se mira, en está su época, libremente, ¿no? por eso estamos Oye, aquí. Pero rico, ¿no? Porque ya ahora uno se puede acostar hasta tranquilo, mire. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo les parece, muchachos? ¿Rico, sí o no? Eso no se revuelca como caballo cansado. Pero bueno, ahí vamos, ahí está el sol, véalo. Viendo, produciendo, carajo. Eso es lo que queremos en esta Colombia. Como bien podemos ver, estamos en la inspección de San Andrés, centro poblado de San Andrés. En nuestra cabecera municipal es el municipio de Tello, poblado aproximadamente de 7.000 habitantes. Esta comarca está compuesta por 24 juntas comunales. Ya la vueltita media hora. Mi nombre es Gildardo Vera Quesada. Soy oriundo de esta región y pues amo nuestra patria chica. Yo nací el 15 de abril de 1958. Aquí está pues como bueno. Tello es un corredor porque pues obviamente limita con el Tolima, limita con el Meta y limita con el Caquetá. La topografía, la zona boscosa, o sea, montañosa, hace que estos territorios se conviertan importantes en la guerra. Mi nombre es Gonzalo Romero Támara. Fui nacido y criado aquí en Navarre, Jordán. Mis papás son oriundos de Natagaima. Ellos se vinieron pues cuando la guerra, por la violencia de los conservadores y los liberales. Pero ya mi papá también después murió. Ahí lo mató un vecino. Era un ancianito. Llegó y le dijo que lo iba a matar. Yo, Carlos, yo lo voy a matar. Y sí, allá lo mató en el trabajo. Yo quedé huérfano de mi papá de 8 años. Mi papá viaja a una casa en Tello. Entonces nos llevó para Tello, entonces se acabó todo el capital. Entonces él acabó todo. Mi mamá acabó todo. Yo me vine para la finca de allí. Me trajo un amigo de mi papá y ahí me quedé criar. Yo tuve el calor de mi familia, de mi papá, de mi mamá por lo menos, y de mis hermanas, mis hermanos, hasta los 10 años. Ya de los 10 años yo me abrí, o sea, me crié aparte. Y yo viví ahí como hijo de ellos, ¿sí? Al medio de ellos.
y duré 16 años, 6 años al lado de ellos trabajando, me tocaba duro. Yo iba a verla a ella cada 15 días, me mandaban los patrones al pueblo, hacia Tello. Y un día yo fui y no la encontré. Yo ya tenía 16 años y yo me sentía pues solo. Ya después yo seguí trabajando aquí. Y ya después cuando tenía yo 18, 19 años, es cuando más empecé a oír lo que era la guerrilla. Mire el aguacate, mire que. Y aquí hay unas mascoticas, unos perritos aquí que. Estos vergados están aquí. Vale, pero yo creí que tenían pulga, no, no tienen estos berracos. ¿O sí? Ah, sí, tiene una ahí, ese condenado. Como había el festinte todavía de liberales y conservadores, ¿cierto? Y pues se denominaba como un pueblo liberal. El papá no le decía, ojo con ese conservador. Le fue quedando también un instinto de que al conservador no era de confianza. Y seguramente el conservador le decía, ojo que es liberal, entonces también. Y yo creo que eso es lo que ha marcado mucho la historia de nuestro país. Entonces comienza a verse comentarios de los limpios y los sucios. Entonces los que estaban con la derecha buscaban a los chusmeros y no querían a esa gente. Y no querían a los civiles o a los campesinos que pronto apoyaran de una cosa u otra manera a los chusmeros. Que tenía esa gente era eso, el liberal que se dejaba pillar le iban dando. ¿Cómo dura la subida? Duro, duro. Bueno, mi nombre es Teodoro Zapata, vivo en la vereda San Joaquín, hago parte del Comité Municipal de Cafeteros. Mi papá era de una familia muy liberal y desafortunadamente cayó en ese problema que había de la persecución política. Lo mataron ahí en esa casa al frente del mango. Y él bajó a vender un cafecito y ahí lo mataron. Delito ser liberal. Como siempre ha habido, unos están con la derecha y otros con la izquierda, ¿cierto? Pues son historias que han quedado de los tiempos antiguos, porque violencia ha habido toda la vida. Toda la vida ha habido violencia. Pesa. Mi mamá dice que hacia las 9, 10 de la mañana venía ella aquí a 10 minutos y cuando ella viera que gente iba corriendo para arriba y entonces le dijeron devuélvese porque están quemando a San Andrés. Aquí salieron los pájaros y mataron como 72 personas, quemaron el pueblito, hicieron cagadas. Se quemó este pueblo en el año 58. Algunos cuentan que hubieron 50 muertos, otros que fueron 40, otros dicen que fueron 70. Y entonces uno dice, pues uno lo que heredó fue lo de los ancestros. Vivir en el sufrimiento y vivir al medio de la adversidad, ¿cierto? De la inclemencia y del olvido también del Estado. Por ejemplo, aquí en este tiempo no teníamos luz, no teníamos electricidad, no teníamos acueductos, no teníamos vías de carretera, no teníamos nada. Esa escuela que teníamos no era hecha por el Estado, era hecha únicamente a mano de como decía yo antes, por nuestros padres, los antiguos, que se habían reunido, los padres de familia, y habían hecho una escuela de bareque. Del 70, 65, 70, comienza a haber como un desarrollo más afinado del gobierno, ¿no? Así como llegó, o sea, hubo la necesidad de las escuelas, ¿cierto? Hubo la necesidad de empezar en centros de salud. Pues uno se enfermaba y si tenía con qué y poder salir al pueblo, al médico personalmente, había que hacerlo. Y si no aguante, y muchos murieron por eso, niños. El primer centro de salud que yo distinguí existe en La Urraca. Y ahí había una enfermera. Entonces esa enfermera cubría 2, 3, 4 veredas, pero entonces esa enfermera también recetaba, también era la partera.
aquí, este pueblo, los médicos han sido temporales. El lunes o el martes. Entonces aquí hay que planear cuándo se puede uno enfermar. Siempre hubo una necesidad. Y al ver la necesidad había que crear la solución. Llegué a la Junta y estando ahí como presidente, como tenía como 20 años, 22 años, empecé a hacer, fue la primera vez que entonces logré que nos dieran unos recursos para renovar la escuela. Y bueno, yo comienzo allí como a decir, oiga, usted tiene el quinto de primaria, ya usted tuvo un año en el colegio, usted debe servirnos aquí. Entonces era como el más estudiado de la vereda. Imaginen, con primero bachillerato, pero era como la persona más que podía. Entonces ya le entré a tomar parte en la Junta Comunal como secretario. Me dijeron como secretario. Y de ahí para acá, pues, ejercí como vicepresidente y duré cerca de 20 años consecutivos como presidente de la Junta. Bueno, el primer logro que nosotros tuvimos aquí en la vereda nuestra fue la electrificación, el acueducto, la carretera. Después vinieron beneficios de mejoramientos de vivienda. Comienza ya en esa época a haber unas alternativas más viables, más considerables, ¿cierto? Yo ya después de ser secretario ya paso a ser tesorero, ¿cierto? Y después de ser tesorero ya asumo la presidencia de la Junta. Y bueno, entonces todo eso me generó un espacio, ya me conocen. Eso, listo. A que la grabe. Ya. Así. ¿Listo? Del 70, 65, 70, comienza a haber como un desarrollo más afinado del gobierno, ¿no? Como presencia del Estado. Pero la verdad es que los procesos aquí se le deben mucho a la comunidad. Y yo recuerdo que en esa época ya pasaban las avionetas y pasaban botando volantes. Y ya nombraban a tiro fijo, pero yo todavía era un niño, yo poco entendía de esas circunstancias. Y ya después cuando tenía yo 18, 19 años, es cuando más empecé a oír lo que era la guerrilla. Ya hacían tomas, escuchaban de las tomas, entonces eso, para uno todavía en su época sentían mucho temor, miedo. Escuchaba uno el tema de la guerrilla, pero pues no era sino el comentario, no los veía uno, nunca los encontraba, solamente el comentario. Bien, mi nombre es Emelía Rodríguez Plaza, yo nací en la vereda del Bosque. Como le digo, eso fue el comienzo de la guerrilla cuando llegó acá, que andaban de uno o dos, más de dos no andaban. Entonces yo me recuerdo cuando ya se oía la FARC, era como más que todo como en el 70 y pico, que ya se identificaron como ejército del pueblo. Nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y después que ya están en la región, que ya comienza a desarrollar sus actividades como tal. Ya se amplió eso, el movimiento guerrillero se agrandó y entonces ya ellos no hacían reuniones secretas, era con el pueblo, con las veredas. En el año 77, creo, hubo una incursión guerrillera. Un día de ese año, hacia la madrugada, veía que rumbaba un avión. Nunca habíamos visto eso, pero nunca tampoco nos imaginamos qué era lo que estaba pasando. Vinieron aquí, hicieron la toma, y en el regreso pasaron por la finca y veíamos un poco de gente. Y dijimos, ve, ahí viene el ejército. No, no es el ejército, es la policía.
Y entonces dicen, es cuando ya nos dicen que son de las FARC. Entonces nos piden agua. Claro, nosotros venimos de las FARC y uno de una vez se impresiona. Y mierda, ¿qué pasó? Y venimos del pueblo, que nos tomamos el pueblo y estando ahí, en eso llegó un helicóptero. Y se viene ese helicóptero y él se clava, lo ve uno que se clava y echó un chorro de humo. Y decía, le pegamos, le dimos, ellos ahí. Yo creo que de ahí en adelante es que comienza como la incursión, ¿no? Ya de la guerrilla aquí a este pueblo. Pero sí nos decían que con el tiempo el ejército, la guerrilla iba a andar como el ejército, de 20, 50, 10, 15. Dijo, y se acostumbrarán de que si aquí estamos nosotros, el ejército está allá arriba, ¿sí? Y pasamos por un lado. Y eso, pues, evidentemente, con el tiempo sucedió eso. Y ahí en adelante, pues, hubo todo un tiempo donde la guerrilla permanecía a diario aquí en la región. Allá murió harto ejército, porque la guerrilla, pues, en ese tiempo estaba más entrenada que el ejército, según ellos, porque en ese tiempo no había ejército, no estaban los soldados profesionales, sino puros reclutas. Los metían por allá y la guerrilla lo estaba esperando y mataban harto ejército. Como en el 85, 86 empezaron a haber ejecuciones, gente que mataba, que la guerrilla salió y mató a fulano. En ese tiempo era muy temeroso porque la gente no estábamos acostumbrados a eso. Había muchos combates, habían persecuciones. Antes la guerrilla vivía en un continuo andar y también ponían a trabajar al pueblo, sí, a la gente. No tenemos trabajo. Si encontramos trabajo nos pagan un salario de hambre. Compañeros, salarios de 150 pesos a 300 pesos, que es lo que están pagando por aquí. De acuerdo al costo de la vida actual. Pues el que anda armado no lo ataja ninguno. Va donde sea. Y si de pronto cruzaban por la finca o llegaban a la casa a pedir cualquier cosa, y uno pues pensando en que si no colabora se eche el problema encima, claro, démosle un tinto, démosle un vaso de agua, pero resulta que en el otro filo está el ejército mirando. Después dicen, usted es auxiliador, y para ser auxiliador hay que tener mucha plata. Combatiendo unidos. Combatiendo unidos. Unidos a las amplias masas. La primera vez pues vinieron, asaltaron el pueblo, pero la policía no la sacaron. Como el año siguiente, entonces ya volvieron y asaltaron el pueblo. En 1991 hubo la nueva incursión de la guerrilla de la FARC otra vez aquí en San Andrés, donde hubieron 2 agentes de la policía muertos, el puesto completamente destruido. Y la policía la llevaron esa semana. Vinieron y reconstruyeron el puesto. Cuando reconstruyeron el puesto y lo dejaron solo la semana que la policía volvía, lo dejaron una semana solo para volver a traer la policía. No lo habían alcanzado a inaugurar cuando volvió la guerrilla y volvió y lo tumbó todo. Y de ahí para acá pues la policía no volvió. Entonces tomaron la decisión, el comandante de la Policía Nacional del Departamento del Huila, de levantar la policía hasta la fecha de hoy, que estamos en 2017, o sea que tenemos 26 años sin ver la presencia de la Policía Nacional aquí en San Andrés. Duramos años acá sin fuerza pública, ellos eran los que aquí mandaban, viajaban en carros, llegaban en carros y andaban en moto. O sea, era los que mandaban acá, la guerrilla. El Estado no volvió, de pronto en alguna ocasión pasaba el ejército, pero pasaba. Usted pasa a las 7 de la noche en este pueblo y estaba totalmente cerrado. Cerrado, lógicamente está todo cerrado. Este es un pueblo fantasma, estamos bien. A mí la violencia nunca me ha trasnochado, nunca, porque yo me crié en medio de la subversión. El secreto mío ha sido no meterme con nadie.
Eso toda mi vida he vivido eso me enseñaron mis padres y los profesores que me enseñaron. Saber llevar la vida. Y eso vive uno en cualquier parte así, como para comer sardina. Y la finca, el campo es una empresa. Desde que esté en el campo es para trabajar y no para qué está. O para hacer trabajar. Y la finca la saca uno adelante. Ya cuando vino lo que es ese grupo político que hubo de la UP. Y la guerrilla dice, esa es una alternativa para nosotros negociar un proceso. Pero nosotros ya aprendí entonces a conocer cuál es el papel de nosotros como sociedad, como personas, o sea, como civiles. Entonces yo no, yo un fusil no. Me parece que esa no es la ruta mía. Yo no creo que es eso. Y miro también y digo, esta es una alternativa. Y me meto en el cuento y me postulo y sí señor, y salgo concejal. Y en esa época mataron a José Diomedes de Cedeño, que era el concejal en su época de la izquierda aquí. Y me postulo y tengo una gran votación y entro a reemplazar. Pero al poco tiempo comienza a haber el exterminio de la Unión Patriótica y comenzamos a enterrar líderes, dirigentes, campesinos, comienza a haber ya gente encarcelada. Cuando no eran de un lado, era de otro. ¿En qué me metí yo? Y yo estaba sembrando un frijol con un trabajador. Y mi esposa salió y me dijo, Gildardo, mataron a Bernardo Jaramillo. Y me senté y lloré ese día. Y dije, no más, porque si matan ya a tanto líder de pueblo, campesino, ¿cierto? Yo ya no le jalo más este cuento político. Y luego cuando se dio lo del proceso que se hizo en Caquetá, de los diálogos nuevamente, pues entonces ya fue peor porque esta zona quedó en manos de ellos completamente. Entonces ellos se movían aquí en la región libre. Y el Estado pues no hacía presencia ni con fuerza pública, ni con inversión, con nada. O sea, una zona completamente abandonada acá. Pero en ese tiempo pues la violencia y los actos que habían eran muy duros, mucho desorden con la comunidad, mucho atropello de lado y lado. Guerrilla, acción, guerrilla, retirada. Mi nombre es Jorge Vaquero Riaño, yo nací en el municipio de Algeciras, Huila. Mi papá llegó por desplazamiento en la guerra que hubo entre liberales y conservadores. En la región no había quien organizara nada, quién sabía de quién. Entonces hubo muchos actores, muchas cosas. En el municipio se llevaban una moto, venían a su finca y le decían, es que venga que necesito la moto 2 días y se la llevaban. Que usted tiene un carro, venga el carro, necesitamos irnos para tal parte y venga que nos lo llevamos, que somos... No se sabía, venía al supermercado, vengo que me dé una remesa para fulano y tal. Entonces, en una oportunidad mataron 2 o 3 campesinos acá y el comentario era que habían 16 para ejecutar. Ya con esa vocación de liderazgo y eso, sentía la necesidad de hablar y de impedir que siguiera asesinando gente. O sea, ¿cómo poder hablar con ellos y decirles, hermano, nosotros no estamos de acuerdo que nos asesinen campesinos aquí en la región? Entonces ahí es donde ya me encuentro con Jorge, me encuentro con Teodoro y con otros líderes. Y entonces dice, hermano, aquí hay unos problemas muy berracos. Y comienzan ya comienzo a ver la realidad, cómo está nuestra región. Dice, hermano, ayúdenos. No, hermano, pero es que yo vengo mamado de eso. Yo quiero dedicarme a mi familia, tengo una deuda con mi familia. Y yo ya, no, Gildardo, ayúdenos. Me convencen y entonces decimos, hermano, ayúdenos a resolver el problema. Entonces hubo la necesidad de comenzar a hablar con mis compañeros, mis amigos,
a ver qué podíamos hacer y echamos a encontrar herramientas y comenzamos a conseguir una cita con ellos para poder dialogar esos temas, y ahí comenzamos a separar. Fue duro porque ellos al inicio no, ellos son los del mando, ellos tienen su región. Hicimos una nota y la enviamos diciéndoles que necesitábamos que nos atendieran, que nos recibieran porque habían cosas que nosotros necesitábamos hablar. Como a los 15 días nos dieron respuesta y nos recibieron, sí, por acá al lado de Baraya. Que no debemos meternos en eso, que son cosas de ellos. Entonces nosotros comenzamos a mirar que miren las juntas, miren las acciones comunales, y también la cabida de ellos es que las FARC reconoce a la Junta de Acción Comunal como el único ente del Estado que lo reconoce de ellos, la Junta de Acción Comunal. Y ahí empezamos como a hacer ese intercambio y esa manera de podernos encontrar con ellos y plantearles cosas que veíamos que las comunidades no estábamos de acuerdo que se estuvieran haciendo, ¿no? Quisimos hacer más presencia como sociedad civil, de apersonarnos nosotros de nuestros problemas, llevarlos a las instituciones y a los actores también, que comenzaran a entender que el territorio no podía seguir más así. Y efectivamente nos dio muy buen resultado y pudimos ya entrar a negociar, digamos que a separar el sector de convivencia de las regiones con el tema de la FARC y la guerra. Ya eso quedó en manos de nosotros. Aquí había un robo de una carga de café. Eso no llegaba a ir donde el juez, a la fiscalía. Eso no, ¿a qué iba usted? ¿Quién venía por aquí? Entonces la justicia, ¿cómo llega? Aquí sucedía, se robaban el ganado, se robaban bestias, habían robos, peleas. De conflictos entre personas en la vereda lo manejaban los comités de conciliación. En eso se quedaron sanciones para el desordenado, para el ladrón, para el que no hace caso, para las gallinas, para el que hace daño, para todo lo que puede suceder en una vereda dentro de la vereda. Entonces la misma vereda decía así, el que haga tal cosa debe hacer tal cosa. Debe ir a barrer el parque, debe barrer la escuela, debe ir a hacer un mes de comida a la escuela, o debe pagar, o debe arreglar carretera, o debe... Un puño valía 200.000 pesos. El que le metiera un puño al otro valía 200.000 pesos. Había gente que ya iba en 1.200.000, 1.500.000 la sanción por tal de peleón. Y esos manuales de convivencia empezaron a hacer normas de ley en cada vereda. Y la guerrilla, algo que sí tenían muy claro es que iban a respetar las normas que la gente tenía, porque esas normas eran aprobadas por asamblea. O sea, hay un problema, se va para la Junta de Acción Comunal que usted tiene en su vereda y lo arregla. Si ahí no puede, entonces va a la Asociación de Juntas de Acción Comunal, que entonces ya es otro nivel. Y si ahí no se arregla, entonces se tiene que pasar una reunión con los muchachos o ir a la justicia, a la ley. Pero a la ley casi no se iba porque eso, ¿cuándo se arregla? Todos los casos, ninguna cosa estaba vetada para la Junta de Acción Comunal. Solamente estaba vetado que no pueda manejar la Junta de Acción Comunal lo que era delación y violación. Eso sí nos encargamos nosotros directamente porque ustedes saben que tienen ya la pena asegurada. Si yo hablaba con la guerrilla, mire, decía, muchachos, yo comparto con muchas cosas de ustedes, ¿sí? Hay algunas que no las comparto, pero tampoco no estoy en contra. Por ejemplo, yo les decía, no me gusta que ustedes maten a la gente. No me gusta que secuestren a la gente, porque ese es un sufrimiento muy duro. Una cosa que yo le había dicho a todos mis compañeros, a nosotros nos piden ir a recoger dinero o objetos o cosas de las FARC, no. Yo siempre les decía, lo que yo no voy a hacer es compartir, es que me manden con armas, me manden con cosas peligrosas. Nosotros no portamos armas, nosotros somos acciones comunales, somos de la comunidad, nosotros pertenecemos a la comunidad, no a las FARC. Los principios de los
de los estatutos de las juntas comunales, por eso tienen tanta incidencia y tienen tanto reconocimiento en nuestra región, porque han sido los protagonistas, ha sido el eje del desarrollo de las comunidades, las juntas comunales, porque tienen unos estatutos, y esos estatutos dicen preservar la convivencia y seguridad y conservar la paz. Aquí le esperamos todos, con el corazón unido, nosotros los colombianos, para bien de nuestros hijos. Aquí le esperamos todos, con el corazón unido, nosotros los colombianos, para bien de nuestros hijos. El Pastrana hacer la paz. Y entonces aquí bajaba la guerrilla, aquí llegaba la guerrilla en moto, llegaba en carro, llegaban armados. Pero como había unos diálogos con Pastrana y iba a haber una salida, se rompe eso y vuelve y se agudiza la situación, ya más, y llega Uribe y entonces ya la situación es más compleja, que ni para las mismas organizaciones gremiales. Fue más duro. Ya aquí, por ejemplo, en unas elecciones, usted a las 10, 11 de la mañana la gente iba y votaba y decía, bueno, de aquí para allá sigue el temor. Estábamos en esa cuando el ejército siempre se ubicó en aquella parte de allá. Entonces, cuando no había hostigamiento de aquel filo, cuando no era de allí el otro filo o cuando no era de allá. En esos sectores se hacía hostigar. Aquí era el punto de hostigamiento a las fuerzas militares. Allá también, y aquel ya, mire, ese punto de ahí que boscoso, pues también. ¿Ya? Y uno pues a encerrarse por ahí para evitar que de pronto no hubiera ese blanco ahí. Pues los borrachos eran los que quedaban por aquí dando lora. Entonces se subían y utilizaban el camellón del camino o la profundidad del camino por la lluvia y la acción del caminar de las bestias. Se utilizaban como trincheras. Ahí cabe bien una persona. Pero lo hacían más al borde del cerro. Ya salimos. Y por la cercanía y por el anclaje del terreno, entonces es muy vital para los hostigamientos. Y utilizaban el camino como trincheras. Vamos allá, vamos allá. Nada más que lo grabe, huevón. Sigue la grabadita. Mira, que lo grabe. No más ustedes, no más. Los primeros 4 años de Uribe, pues fue... Esta zona era combates a diario casi. A mi esposa le quiso dar ataques de nervio y quedaba paralizada. Y entonces mientras tronaba nos teníamos que dedicar a darle aire a mi esposa, a buscar medicamentos para darle porque se alteró. Ahorita le tengo otro oficio, me hace el favor y se va y me trae el pan para el refrigerio, pero no se demore, mire a ver que por ahí del camino saquen el embiste a todo lo que le aparezca de camino, porque a qué horas... Puede demorarme. Bueno, no se demore, procure no demorarse, dígale a la vieja que espere por la noche. Pero sí hubo un tiempo que nos preocupó mucho es con los niños. En esos momentos, pues era muy dramático, porque usted lo primero que salía era a buscar a su niño, ¿ya? Y ahí muchas veces decimos que la sociedad civil quedaba al medio del conflicto, ¿cierto? Al medio de la balacera, sin saber uno, su hijo, si estaba por fuera de la casa. Ojo, hermano, usted no se me va lejos. Juegue, pero juegue aquí. Y si se iba a ir lejos, ¿a dónde lo encontramos? Algunas medidas que en aras de proteger a nuestros hijos. Nos fuimos acostumbrando, digamos, a vivir en medio de eso, porque eso era el pan de cada día.
Entonces ya comenzamos a sentir dominado y entonces ya comenzaron a haber casos, ¿cierto? Que donde hay minado ya le vuelan un pie a uno, o que ya lo matan. Entonces, porque las minas para nosotros nos las ponían en un camino. Aquí por este filo arriba le ponían 2 minas. Pues ahí va a caer el caballito, la vaca, va a caer el niño, el joven, la profesora, cualquier ciudadano. De la guerra, ¿cierto? Entonces ya uno, ya bomba. Entonces, mire que la situación ya se fue poniendo más. ¿Y a dónde la colocaban? Pues las colocaban en las carreteras, en los caminos, donde posiblemente el ejército llegaba. Que miren esas cordillas todas cultivadas. Todo el mundo trabajando. Entonces, al haber tanta agricultura, tanta vaina, va a caminar mucha gente. Entonces, ¿cómo van a minar eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Digo, cuando se incrementa el conflicto, surge cualquier estrategia militar de las partes, el uno de una forma y el otro de otra. Pero las minas las alcanzamos a controlar. Cuando nos cambiaron ya de mando, que vino otros mandos, tuvimos problemas por eso. Porque eso sí llegaron de unas a ponerlas. Nosotros de una vez, no señor, aquí está el acuerdo, aquí no minas. Al último pues llegamos al acuerdo que no a las minas, en este sector de aquí. Pero no pudimos con los cilindros. Esta es la antena que da señal Colombia. Yo cuidaba una torre y entonces no exactamente vivía, pero tenía unas cosas ahí, pero yo cuidaba la torre. Entonces el ejército acampaba ahí, llegaban y siempre llegaba hasta que le llenaron esos cilindros. Esto es las huellas del conflicto y de la guerra. Aquí enterraron un cilindro y lo hicieron explotar y aquí volaron un soldado porque el ejército llegaba y pues muy lamentable porque estaba muy cerca y quedamos en medio del conflicto. Quien llega al territorio y la disputa de territorio, siempre el que llega quiere marcar una diferencia. Y yo creo que eso es la que la mayoría de nuestro pueblo no conoce. Cómo surgen los conflictos, pero cómo marcan territorio. Al marcar territorio, marcan población civil. Empiezan con los retenes principalmente, a pararnos ahí en los carros, a identificar las personas, a pedirle números de cédula, a preguntarle cuántas personas tenían en la casa. Los carros que transportaban, que las remesas, bueno, y que eso para dónde va, para quién es. Entonces ya usted también, que llevaba dos arrobas de arroz, pero ya no viven sino 3 personas y el resto para quién. O sea, empezaron a darle un tope según las personas que uno tenía en la casa, le daban un tope, entonces usted no puede llevar sino tantas libras de arroz. Los insumos para el café que lleva urea, y esa urea para quién es, y allá no tiene sino tantos árboles, o para dónde van. Y una cantidad de cosas así, empezaron a hacer una presión ya contra la gente. O sea, los unos presionaban de un lado y los otros se hacían presionar de otro. Eso abonaba mucho conflicto, mucha duda, mucha olvido en el pueblo. Nadie quiere llegar. Llegaba el carro de la gaseosa, pues no podía porque llegaba el cilindro de gas, no podía. Coca-Cola no se vendía aquí. Aquí hubo un momento del 70% de las cafeteras envejecidas. Llegó un momento que ni la gente ni comida no sembraban, porque ¿para qué? Y los jóvenes emigraron, man. El que no se iba para la guerrilla se iba para el ejército y llegaba a prestar allá. Esta es la opción. Ya fuimos categorizados como zona roja, San Andrés. Y pues nosotros ahí quedamos como guerrilleros también, porque ya uno salía a la ciudad, salíamos a Neiva. Si usted presentaba la cédula y decía que era de San Andrés, el policía que le tomaba la cédula, son los guerrilleros de San Andrés. O sea, tanto que a lo último ya no éramos capaces de decir que éramos de San Andrés, decíamos que éramos de otro lado. Sí, yo soy paisa. Sí, claro. Ya Uribe ya no vio la Junta de Acción Comunal, la acción de nosotros, la acción de todo este personal, como una acción buena para la región. Lo encontraron como una rama más de las FARC.
Entonces, cada uno con un listado, ¿no? Que ahí lo cargan a usted listado como miliciano y los otros allá, pues aquí otro listado de los posibles colaboradores. Y entonces lo ponen en un riesgo a uno muy tenaz. Comienzan ya después, nos comienzan a llamar. Creemos que eso lo hacía el ejército. Con la llamada pues de que lo van a matar a uno y que así como hacen ustedes lo vamos a hacer nosotros y todas esas cosas. Le decía, mire muchachos, si yo supiera, si ustedes están acá y yo supiera que la guerrilla estaba en tal parte, yo no les diría a ustedes eso. Porque sé que ellos lo único que venían y me mataban era a mí aquí hasta con la familia. Porque y yo tengo una de las cosas, no pienso hacerle mal a nadie, es mi interés. Entonces uno se volvió ciego, sordo y mudo. Entonces lo que no tenía que comentar uno lo comentaba. Y la guerra psicológica, que hacían retenes y preguntaban, ¿usted ha visto por aquí al comandante Vaquero? ¿Sabe dónde vive, qué es el que maneja todo esto? Pues nosotros lo manejábamos, realmente sí lo manejábamos, pero no éramos guerrilleros, ni manejamos armas, ni presupuesto, ni plata. El presupuesto manejaba el presupuesto de la Junta. Yo soy un civil. Ustedes me han visto a mí con arma, ¿ya? Y entonces uno empezaba a que lo conozcan a uno como lo que uno es. Yo sabía que ellos me estaban preguntando, el ejército me estaba preguntando en otra vereda. Yo me ponía a pensar una cosa. ¿Qué mal he hecho yo? Yo decía, bueno, yo no le he hecho mal a nadie, ni por parte de la guerrilla, ni que la guerrilla tenga que decir que yo hice tal cosa, ni que el ejército haya decir que tal cosa, o un amigo haya dicho, a mí me hicieron mal por culpa de Gonzalo la guerrilla, no. Yo dije, no, lo único que he hecho es darles de comer y servir algunas cosas normales. Venía aquí entrando cuando ya venían como 4 soldados aquí. Me senté a desayunarme. Cuando llegaron los soldados, 4 o 5, y en eso venía un cabo. Entonces nos saludó, le dije con Gonzalo, dijo con el cabo fulano tal, y el vecino dijo Gonzalo, dije sí señor, dijo vengo por usted. Sí, así me dijo, ahí. Entonces le dije, sí mi cabo, le dije ¿puedo desayunarme? Dijo no, tranquilo Gonzalo, desayúnese. Se sentaron los soldados ahí, me acuerdo tanto, y hay unos galones de jardín y ellos miraban para lado y lado. Dije muchachos, si quieren requisar la casa, requísenla. Dije, como está el dicho, el que nada debe, nada teme. Yo también se la tiré así. A mi capitán, que lo llamaron del cuartel central de Bogotá, que dijeron algunas cosas suyas. Y como que querían, mi cabo, dijo, no, pues que usted aquí, la guerrilla duerme aquí en su casa, que usted le pasa alimentación remesa a la guerrilla y algo otras cosas. Y mire, yo no le voy a negar lo que me ha tocado hacer aquí. No tengo por qué negarle a usted. Y mire, que duerma la guerrilla acá, claro, la guerrilla aquí a dormir. Hay un dicho que dice el que tiene las armas pone las condiciones. Últimamente, una que otra vez, llegan acá a estas horas que don Gonzalo necesito que nos deje dormir acá y pues uno que puede hacer. Decirles que no es meterse uno en un problema grande con ellos. Le dije a otro, que yo le pase remesa a la guerrilla, no alcanzamos ni para nosotros. Lo que sí me ha tocado muchas veces, varias veces, es darle 1 o 2 comidas a un guerrillero, a 2 o 3 guerrilleros. Ellos llegan y le dicen a uno, véndame la alimentación hoy. Y uno lo que tiene que hacer es no cobrarles, darle la alimentación, porque si uno les cobra lo van dejando presente. Y yo no he querido eso. Yo soy así, dije, no, yo me crié en una parte donde le daban de comer a todo el mundo que llegaba. Y así soy yo, por eso vivo acá. Y mire, que vine para acá, no fue más. Y siempre sostuve un principio. Y siempre le dije a la guerrilla en su época, yo soy un dirigente de la Unión Patriótica, entonces yo que les cargue un bolso a ustedes, hermano, no, que yo soy un político.
pero a veces sí lo que sí nos tocaba hacer, por ejemplo, en las regiones, a veces había posibles señales de que había entrado el ejército esa noche. Entonces, los fincarios deberían ir a sus cultivos a revisar qué había, si era cierto que estaba el ejército, sí o no. Y nosotros en eso, tengo que decirlo, francamente, en eso sí pusimos ayuda, porque hicimos parte de la negociación. Y entonces, ¿y por qué pusimos ayuda en eso? Porque eran vidas, eran los soldados, los muchachos, los hijos de los mismos campesinos de otra región, pero lo mismo. Y eran vidas de allá, muchachos de la misma región y de otra, para evitar los combates y la gente en medio. Y comenzamos a ver ya, a sentir la necesidad de que había que buscar una alternativa para esa agudización del conflicto que iba a pasar con nuestra región. Hombre, cuando una vez que estuve en Suiza en la OIT, en una reunión de la OIT, entonces son muy marcados los derechos humanos a nivel internacional. Y decían los derechos humanos en muchos países no los cumplen. Y entonces juiciosamente dije, sí, realmente hay la necesidad de implementar los derechos humanos. Es más, porque ya el Estado hablaba de la violación de los derechos humanos. La guerrilla también ya empezaba a hablar de los derechos humanos. Y nosotros como sociedad civil, ¿por qué no hablamos de ello? Toda esa situación nos lleva a que nosotros vayamos a buscar la forma de cómo defendernos de eso, ¿cierto? Porque no conocíamos las herramientas. Prácticamente aquí anteriormente pasaba lo que pasaba y nadie decía nada porque como no conocía los derechos, no sabía qué era derechos humanos, no sabía qué era. Y si uno hablaba, pues eso era un temor de que de pronto, si digo algo, de pronto que no, pues de pronto me matan por eso. Y surge la necesidad entonces de empezar a hacer unos talleres. Como éramos presidentes de juntas comunales, articulamos con los presidentes y dijimos, vamos a fortalecer los derechos humanos aquí en esta región. La vulneración de los derechos humanos era constante. Entonces había que, frente a esa problemática, había que buscar una solución, una alternativa. ¿Cuál era la alternativa? Empezar a tener conocimientos. Era así de sencillo. El arma principal era adquirir conocimientos. Y ahí nace el acuerdo de hacer los primeros talleres en derechos humanos acá en San Andrés. Entonces buscamos la forma en junta con Asojunta y Gildardo y de pronto con plataforma, los derechos humanos y Naciones Unidas venimos de tratar de formar el grupo. Y involucramos al municipio, involucramos a la Defensoría del Pueblo, involucramos al PNU y comenzamos a trabajar los derechos humanos, cómo se violan los derechos humanos, a que nos ilustren, ¿cierto? ¿Qué es eso del derecho internacional humanitario? Pero también cuáles son esos acuerdos de Ginebra, cuáles eran los acuerdos de Roma, cuál es la responsabilidad de distinción en el conflicto y nosotros como sociedad civil. Y entonces a nosotros hacer los talleres nos damos cuenta que es constitucional, todos los derechos vienen consagrados en la Constitución y que lo que nosotros no sabíamos era cómo reclamarlos. Y en el tema de la guerra y conflicto y todo, pues el derecho internacional humanitario entonces ya nos enseñó que había una norma para respetar dentro de la guerra. Y es ahí donde hacemos desde 2008 una carrera de 4 o 5 años y que ya llegamos y quedamos, como quedamos en esa época, quedamos como 22 y nos dan la certificación de gestores humanitarios. Y eso ya nos permite a nosotros ya presentarnos al ejército como gestores.
y decirle nosotros somos derechos humanos y esto, y ya empezaron a respetarnos también. Ya empezó a haber un reconocimiento, ¿cierto?, por parte del ejército y de la misma guerrilla de que nosotros estábamos ahí. Entonces nos dimos de cuenta que el ejército tiene unos espacios donde ellos no pueden llegar, no deben llegar, por ejemplo las escuelas. Él no puede acampar ni en una escuela ni cerca de una escuela. Ahí lo dice la ley. En una escuela, en una casa, él puede ir a una casa a pedir agua, alguna cosa, pero no puede acampar ahí porque pone la casa y la familia, los niños. Luego viene un segundo taller ya más avanzado y entonces ya vienen y nos dicen que ellos no estaban de acuerdo con esos talleres, que la guerrilla no estaba de acuerdo, que nosotros estuviéramos, porque la gente iba a conocer del tema y que entonces iba a ir en contra de ellos porque pues por lógica en la guerra, en el conflicto, tanto unos como otros violaban los derechos ahí y que al conocer la gente eso, pues que no iban a permitir que ellos siguieran en eso. Entonces llegar a decirle a ellos no se haga ahí. ¿Qué significa eso en una región de esas, con un conflicto de esos? Pues un enemigo de ellos. Lo mandaron. Es muy difícil la vaina. Y hay circunstancias así que sucedieron esos hechos tan berracos. Entonces cuando ya ellos llegaban a las veredas y se iban a instalar en una caseta o en una escuela, entonces ya llegábamos y a la Junta les fue dando a conocer todo eso. Entonces los directivos de juntas comunales empezaron a decir, no señor, usted aquí no puede hacer. Haga mejor y se sale y haga en un sitio aparte, usted no tiene por qué, porque esto es prohibido para ustedes. Y ellos empezaron a sentir también esa presión de que ya no podían hacer lo que ellos querían en la región. Pero cuando ya empezamos a decir el derecho internacional de ustedes los combatientes, de ustedes como actores, ¿los conocen también? ¿A qué sí? Entonces... Y entonces ellos empiezan a exigirle al mismo ejército que ellos tienen que cumplir porque ellos eran los defensores de los derechos humanos, no tenían que ser los violadores. Y con mucho dolor, y ellos tal vez con mucha rabia, pero les tocó empezar a mermarle a esa presión que tenían contra la gente. Es que si a mí me coge, no me puede matar. Ahí está violando el derecho internacional a matar. Lo conocíamos, no sabíamos de eso. Para la mayoría no sabíamos. Y diversa, a ambos los protege. Primero hay que tener en cuenta que el movimiento guerrillero se declaraban el ejército del pueblo y ellos decían una lucha por el pueblo campesino y por el pueblo pobre, o sea, el lema de ellos, ¿cierto? Si ellos iban a atropellarnos y si ellos no aceptaban que había unos derechos que los tenían que respetar y eso, pues iban a ir en contra del pueblo. Entonces la filosofía que ellos tenían, pues ahí iba a quedar botada, porque entonces ¿en qué era que estaban? Llegamos al punto que los actores entendieron eso. Porque claro, eso se replicó en las veredas y entonces ya le hablaban de los derechos humanos y los derechos humanos. Hubo un momento que ambos reconocieron y, por ejemplo, algunas veces ellos mismos expresaban, no, aquí, por ejemplo, el Estado, en cabeza de las fuerzas militares, un día, no, en ese pueblo no, ¿por qué no se puede hacer mierda? Porque aquí hay gestores aquí hay gente que sabe de derechos humanos y si nosotros la cagamos, ¿cuándo nos mandan? Lo de las ejecuciones se terminó ahí. Empezó a respetarse esa parte también. Entonces ya ahí no murió gente como pasaba anteriormente. En derechos humanos debe haber una distinción. Entonces dijimos, ¿cómo nos hacemos distinguir entre las movilizaciones ante las mismas instituciones que somos gestores humanitarios? Entonces alguien dijo, pues los chalecos. Este es el chaleco. No. La primera vez que lo tienen en la mano, pero estamos en culeco. A través de esto tenemos un conocimiento, ¿no? Que es como mostrar que toda esa formación, todo ese tiempo que nosotros sacamos para formarnos, está aquí como ganancia. O sea, es como el emblema de nosotros. Este es el chaleco que nos representa a nosotros como gestores. Ahí está. Tal vez la obesidad, tal vez de los 59, cerca de los 60 años. Nos estábamos haciendo un blindaje, digámoslo así, las comunidades para impedir que nos atropellaran a la región, nos atropellaran a la gente.
Mi nombre es Javier Anzola Díaz, ha sido capacitado en los derechos humanos como gestor humanitario en la región. Yo ya me presentaba yo con el chaleco, bueno, ¿y eso qué es? No, hago parte de gestor humanitario, soy capacitado por derechos humanos, entonces yo me identifico con este chaleco. Los gestores nos sectorizamos en veredas, ¿cierto? Pero a Anzola le tocaba la parte de donde fueron los hechos. Una mañana a las 5:20 de la mañana sucedieron unos hechos en la vereda La Brasilia, lo cual un tiroteo en la casa de un campesino. Entonces yo me levanté, me puse las botas, me cogí el chaleco, me lo eché al hombro y me fui. En el trayecto y yendo a la casa donde sucedieron los hechos se encuentra con un soldado. Entonces se va y como estaba oscuro, un soldado le gritó: ¡Quieto ahí! ¿Para dónde va? Entonces le digo yo, a verificar allí qué es lo que está pasando en la casa de esos civiles, que esos civiles, gente civil que vive ahí, campesinos. Entonces el soldado le dice: no señor, aquí no hay de entrada para ninguno. Digo, lo que pasa es que yo hago parte de los derechos humanos, soy gestor humanitario aquí en la región. Entonces necesito saber y si no, yo llamo a la Cruz Roja que entre a intervenir qué es lo que está pasando acá. Ya llamo al Comité de Derechos Humanos. Entonces el soldado le dijo: no, permítame que yo voy a hablar con el comandante. Entonces fue y le dijo al comandante que había un gestor ahí de derechos humanos que quería ir a verificar lo que había pasado ahí. Cuando le dice que es gestor humanitario, entonces el comandante le dice al que está ahí que lo deje pasar. Entonces el mayor sale ahí al alto y de una vez habla conmigo, me saludó bien. Entonces me dice: no, lo que pasa es que había unos guerrilleros hospedados en la casa. Fue a baja un guerrillero, capturados 2, uno se fue y los civiles están ahí retenidos también. Sígalo, hable con ellos, dése cuenta cómo están. Civiles están bien, asustados sí un poco porque eso les dio mucho miedo, dijo, ¿no? Estaban asustados, entonces ya les llamé, bueno, tranquilicen que ya no va a pasar nada grave acá. Ya usted al menos la vida les va a respetar acá. Ya no. Pero al esposo, me parece que es de la familia, a él se lo llevan. Le dije yo a la fiscalía, bueno, ¿y qué? Que necesito saber qué va a suceder con esos civiles, con los de aquí de la casa. Yo no, los vamos a llevar a una investigación y ellos quedan libres. Pero pues a ellos se los llevaron. Ellos lo sacaron, echaron a un helicóptero y se los llevaron para la brigada, para Neiva, detenidos. Se llevaron los 3 campesinos, sí, los 2 campesinos, a la señora y el señor. Y los guerrilleros capturados también se los llevaron ahí, y el muerto. Entonces Anzola le dice: ustedes se lo llevaron vivo lo esperamos y usted nos responde por él. El mayor ahí habló con los soldados, les dijo: muchachos, mucho cuidado, no vayan a hacer nada irregular porque entonces aquí tenemos cuchilla encima. Le garantizara que ellos iban a volver en buenas condiciones porque ellos no tenían nada que ver. Sí, como a los 3 días les dieron la libertad y volvieron a retomar a su hogar ahí. Él regresó y eso nos mostró a nosotros que eso que nosotros habíamos aprendido y que ese chalequito nos daba un poder de defensa muy, muy grande para nosotros porque con eso podíamos defender los derechos, el personal, pero también el de la familia y el de la demás gente en la región. Y la gente veía ese vergazo sí lo dejaron de entrar, ¿cierto? Que porque es gestor, que porque es de derechos humanos. Entonces ojo, pegó también en el resto de la comunidad y entonces ya comenzamos a tener, si lo teníamos, eso marcó también una evidencia de que ser gestor y reconocer los derechos humanos era una herramienta que teníamos pero que no la habíamos utilizado. Tal vez en el futuro nos pueda servir también, o que tal vez, ojalá nunca nos necesitáramos más porque ya no hay más violación de derechos humanos en la región, ¿cierto? Ojalá que lleguemos al punto de que esto lo podamos usar guardado, pero que si lo tenemos que utilizar, pues sabemos que ahí tenemos el poder de poder decir no estamos de acuerdo y nos tienen que reconocer eso. Y gracias a la labor que ellos han venido desempeñando con las comunidades, con este grupo de gente emprendedora de aquí de San Andrés, don
Gildardo, Emelías, Nacho, Teodoro Bustos, don Gonzalo Romero, pues se ha sembrado una semilla en defensa de esos mismos derechos humanos, esos derechos que muchas veces fueron maltratados, ¿cierto? Afortunadamente ya la gente piensa de otra manera. Creo que para nosotros es un motivo de satisfacción saber que se dio un proceso y que antes de ese proceso nosotros generamos muchas gestiones de paz en la región. El evitar que la misma gente se peleara, se atropellara, poder llegar a hacer conciliaciones con la gente y con este chaleco, con esta formación, poder decirle al movimiento o decirle al gobierno no nos atropellen, respétenos, déjenos. Pienso que ese es un logro que pusimos nosotros para estos procesos que hoy se está dando en el país. Porque anteriormente, en medio del conflicto, no hubiéramos podido estar aquí sentados conversando. Yo digo que más que sabios, son personas muy entregadas al servicio de la comunidad. Yo conozco al vecino Gildardo de tiempo atrás y yo lo admiro por esa tesón, por esas ganas de trabajar, por esas ganas de entregarse al amigo, al compañero, al vecino, a la lucha por la paz. A través del tiempo todo va pasando. Por ejemplo, yo me pongo a pensar a veces que aquí en la vereda los compañeros que teníamos de trabajar ahora 25, 30 años que nos tocó esta lucha, que nos tocó subir material para esta vereda, los que no se han muerto se fueron, son muy pocos los que quedamos. ¿Por qué la juventud hoy día está emigrando tanto a las ciudades? Porque no tienen el apoyo necesario para poder trabajar en el campo. Usted viene aquí en tiempo cosecha y la gente ladra para conseguir un trabajador. Porque la juventud, el que se va creciendo, se va yendo. Entonces quedamos solo los viejos. Mire, tengo un sobrino también que sigue el ejemplo de liderazgo en la región y hay otros. No solo tengo varios sobrinos acá ya que están ya haciéndole también, siguiendo la guerra, les digo yo. Porque ya les tocó el turno a ellos. Qué bueno que los jóvenes se incorporen a poder trabajar por las comunidades y a poder aportar a las regiones. Y que tienen que apoyarnos a nosotros y a nuestros alumnos que son netamente campesinos para que se queden acá en el campo. No, pues ahorita está muy bueno, que la verdad, o sea, ya el miedo de que de pronto llegaban a que de pronto se llevaran los muchachos, los convencieran, hasta el mismo gobierno también, que el miedo que uno de joven completaba los 18 años y tenía que prestar servicio o tenía que prestar, si no tenía que esconderse. Entonces, pues también en ese lado, o sea, para mí ha sido como muy satisfactorio el poder estar ahora en esta situación. Y el gobierno no ha tenido en cuenta que si le tira un granito de arena para que la juventud vuelva a impulsar, cambian las cosas. Porque del campo es que se sostiene el pueblo. Al llegar a la organización, se vio que la gente unida hace muchas cosas. Empecé con 100 kilos de banano madurando a la semana. Hoy en el momento estamos madurando alrededor de 4 o 5 toneladas por semana. Hace 2 años, los compradores aquí, los intermediarios que vienen a esta región, la guerrilla les cobraba una vacuna. A nosotros se nos perdió una producción de casi 2 meses. Se perdió el banano, estos eran los regueros de banano, porque los compradores, los intermediarios no venían a comprar por la vaina de la famosa vacuna. Entonces, nosotros en vista de esto nos organizamos. Los bananeros nos organizamos y nombramos un grupo. Y comenzamos a buscar la comercialización y echamos los primeros viajes para Bogotá y pues comenzó a funcionarnos porque pues era el único que llevaba banano.
en el tiempo de la guerra hasta lo miraba uno como un pecado hablar de la paz. Hoy no. Hoy en día es un tema que ese tema se lo impregnamos nosotros a los estudiantes y les decimos, por favor, aprendan a hablar de paz. En el momento vive uno más tranquilo, porque no vive, se acabó esa zozobra que había. Aquí mucha gente mantenía así, en zozobra, y eso es muy horrible, muy feo. Rico como, por decir algo, hoy sale uno y venga quien venga y usted está tranquilo, sale uno a Neiva tranquilo, a la ciudad, donde sea, y nadie le sigue los pasos. Sí, y el proceso de paz pues siempre ha sido una lucha de nosotros como pueblo y luchamos por ello mucho tiempo. Sí, y pues nosotros miramos que son los frutos que nosotros como pueblo estuvimos en la lucha de que hubiera un proceso de paz. Ahorita, gracias a Dios, puede uno salir por las diferentes veredas y encontrarse ese amigo de la vereda y saludarlo y hablar con él abiertamente, sin tapujos y sin miedos de nada. Ya el proceso de paz retiró los grupos que estaban aquí. Entonces eso quedó terminado, digamos, que eso ya es una historia. Eso ya terminó y aquí está comenzando una historia que no sabemos, realmente estamos, como digo yo, como perros sin dueño. Acá este es un pueblo ha sido un pueblo prácticamente del más fuerte, ¿sí entiende? Acá no hay ley, acá no hay... El más fuerte es el que puede sobrevivir. Están diciendo las comunidades, esta región está diciendo, no, ojalá que vuelva la guerrilla, esa gente se necesita. Ojalá que venga y organicen, y vengan y organicen este pueblo. ¿Qué se organiza este pueblo? Los ladrones, los viciosos. Se roban un pantalón usado, se roban la cooperativa de la escuela. Está pidiendo que haya el factor armado, que es una cosa que yo no entiendo. Pues yo no entiendo porque yo estuve dentro de un proceso muy profundo y que conozco como muy cerquitica eso. Y entonces yo no repetiría nunca ese tema. Y yo no lo diría. Y a algunos yo les digo, hombre, ¿cómo así? Yo les digo que esto tiene que mejorar. Esto en 10 o 20 años Colombia ha dado un vuelco total. Si el proceso de paz funciona y el accionar que hoy tiene, en 10 años será un pueblo mucho más vivo, un pueblo mucho más representativo, con más comercio. Será un pueblo con la gente más, tendremos más habitantes, tendremos más vividero. Toda la vida nosotros nacimos y nos criamos acá en este lindo y hermoso pueblo. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo te fue hoy? Bien, muy bien. ¿Sí? Hasta los 18 años yo estoy acá en San Andrés Tello. Me fui a prestar servicio militar. Pues yo como quiero tanto a San Andrés, entonces le dije a mi esposa que nos radicáramos otra vez acá en San Andrés, que viniéramos para acá, colocáramos este negocio y acá estamos. Sería bueno que no echara para atrás, ¿no? Que siguiera el proceso adelante, que apoyaran a esa gente para que sigan adelante en su proceso para no retroceder. Sería bueno. Uno no puede olvidar el perjuicio, pero tampoco puede seguir la guerra. ¿Sí me hago entender? El momento más feliz de mi vida fue cuando firmaron los acuerdos en Cartagena y después en el teatro en Bogotá, del Estado y la insurgencia. Ese día lloré de alegría. Y tal vez ahorita recuerdo eso porque le estoy entregando un país a mis hijos, a mis nietos, a la sociedad, a esta región. Yo creo que nos lo merecemos después de compartir tanto sufrimiento. Yo creo que son 59 años muy dolorosos. Y yo creo que eso es lo que hace que esta entrevista conmoverle a otros que tengan la oportunidad de brindarle otra Colombia. Pero yo también quiero vivirla. Antes de todo,
Yo quiero vivirla. Que si hay paz en este país, yo la pueda vivir, la pueda sentir, la pueda tocar, pero que también pueda tocar a mi familia. A ver, esos niños que están pasando, que yo los vea crecer, pero en otra forma. No con temor, no con miedo. Y de pronto sí con una pobreza de dinero, pero no de conocimiento. Que son experiencias muy bonitas para uno también comentarle a nuestros amigos, compartir esa experiencia. Yo sé que eso nos hace hacer grande a toda la sociedad. ¿Qué tal las muchachas, las señoras allí preparándonos? Entonces seguimos allá gente a disfrutar esta tarde y de pronto mirar a ver si hay una polita pues para bajar el almuercito, a ver. Bien. Un día feliz es que yo comparta, haga partícipe de él. Que un día muy reinoso y que yo pueda irme para la finca y digo, me voy sin temor. Yo creo que la felicidad más grande para mí es saber que no hay inconvenientes entre el pueblo, entre la sociedad civil, que no haya problemas, que no haya atropellos, que no haya nada. Vivir en paz es algo que lo satisface a uno. Ya que este sancocho lo que va a quedar es muy nutritivo. Bueno, los trucos para vivir bueno, diría yo, es pensar en uno no hacerle mal a nadie. Ser tolerante con la gente, entenderla, siempre ser uno amable con la gente, en todo sentido, en todo momento. Si uno un día se tiene que tomar una agua de panela de desayuno, se la toma tranquilo cuando hay paz en la familia, en la comunidad, en la región. A pesar de la pobreza en que nos tuvo que vivir, en que nos tuvo que estudiar, pues afortunadamente logramos salir adelante con esfuerzo, con ahínco, pero pues ahí y con mucho amor hacia la vida. Eso fue en la invernada del 2011 del Volcán. Y que sea un ejemplo del presente y el futuro, muy productivo, con muchas garantías, con mucho bienestar, con una vida digna. ¿Que lo vamos a construir en 8 días? No. Que tengo claro que es en el tiempo.